Durante meses, después del comunicado oficial de separación firmado en junio de 2022, Shakira se mantuvo en silencio. No concedió entrevistas, no publicó declaraciones, no respondió a las preguntas insistentes de los paparazzi que la perseguían cada vez que salía a buscar a sus hijos al colegio. El mundo entero quería saber qué pensaba ella sobre lo que estaba pasando con su matrimonio. Y ella simplemente no hablaba. Pero el silencio terminó. Y cuando terminó, no fue gradual. Fue una avalancha. A través de canciones, de entrevistas largas en revistas internacionales, de comparecencias selectivas con periodistas de su confianza, la artista comenzó a confirmar pieza por pieza lo que durante meses la opinión pública había sospechado. No mediante acusaciones explícitas hacia terceros, mediante un mecanismo más sutil y más antiguo. Contó su versión de la historia con tal precisión narrativa que el público pudo armar el resto del rompecabezas por su cuenta. Y lo que el público armó coincidió, en lo esencial, con lo que las revistas de actualidad habían venido publicando desde el verano europeo de 2022. Para entender el contexto, hay que retroceder hasta abril de aquel año, cuando la prensa española comenzó a publicar las primeras fotografías del exfutbolista en compañía de una joven barcelonesa llamada Clara Chia Martí, 23 años, estudiante de Relaciones Públicas, empleada en Cosmos, la empresa de comunicaciones deportivas fundada por Piqué. Las imágenes mostraban encuentros en bares de Barcelona, salidas con amigos, escapadas a pueblos cercanos. Las revistas de actualidad española y europea se hicieron eco de inmediato, y la conversación pública se centró en una pregunta. ¿Cuándo exactamente había empezado todo? Durante semanas, esa pregunta quedó suspendida en el aire. Algunos sectores defendían que la nueva relación era posterior al quiebre del matrimonio. Otros sostenían que las fechas, según las propias imágenes filtradas, sugerían cronologías incómodas. Los protagonistas no aclaraban. Y la artista, por su parte, optaba por el silencio absoluto. Hasta que llegó septiembre, y con septiembre, la primera canción, Te felicito, junto al artista colombiano Rauw Alejandro, fue publicada el 22 de abril de 2022, semanas antes incluso del comunicado oficial de separación. La canción hablaba de una persona que había prometido cosas que no cumplió, que había construido una imagen falsa, que se había revelado en su verdadera naturaleza al final. La letra incluía la frase que se haría icónica: por completarte, se rompió mi rompecabezas. Lo que para muchos fue una pieza musical bien escrita, para otros fue la primera confirmación cifrada del artista sobre lo que había estado sucediendo. Luego vino Monotonía en octubre. La canción hablaba del agotamiento emocional, de la rutina que apaga el amor, de la sensación de habitar una relación sin estar realmente presente. Y los detalles importaban. La línea sobre haberse sentido invisible. La línea sobre no haber sido amada de la forma esperada. Las redes interpretaron cada frase con minuciosidad. Y la opinión pública, una vez más, asintió. Las sospechas que se habían acumulado durante meses estaban encontrando voz. Si te interesa entender cómo las grandes artistas latinas utilizan la canción como herramienta de confesión pública, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún episodio. La confirmación más explícita llegó en enero de 2023. La sesión de Bizarrap con todas sus referencias fue para muchos el momento en que Shakira terminó de pintar el cuadro. Las letras incluían menciones tan concretas que el público no necesitó análisis. La interpretación fue inmediata, masiva y unánime. La artista estaba confirmando, en términos artísticos, lo que durante meses había circulado en términos especulativos: que el cierre de su matrimonio no había sido un proceso de mutuo acuerdo limpio, que había habido dolor profundo, que había habido desencantamiento total. Lo importante es separar dos planos distintos. Uno es lo que el artista confirmó sobre su propia vivencia. El otro es lo que el público interpretó sobre las personas mencionadas o aludidas. Sobre lo primero, la cantante fue clara. Sobre lo segundo, ella nunca emitió declaraciones jurídicas ni acusaciones formales. En entrevistas posteriores, Shakira fue cuidadosa. Dijo que no iba a hablar de terceros. Dijo que los detalles privados de la separación eran asunto suyo y de los padres de sus hijos. Dijo que sus canciones eran su forma de procesar emociones, no documentos de prueba.
Dijo que el resto era responsabilidad del público, de los medios y de quienes quisieran reconstruir la cronología por su cuenta. Pero lo que sí confirmó una y otra vez fue su propio dolor, y su propio descubrimiento, y su propia decisión de seguir adelante. En la entrevista que concedió a Enrique Acevedo para una cadena estadounidense en español, la artista habló de cómo había vivido los últimos meses de su matrimonio. Dijo que había habido señales que ella había decidido ignorar durante demasiado tiempo. Dijo que había habido conversaciones que terminaban en discusiones sin resolución. Dijo que había habido detalles cotidianos que ahora veía con otros ojos. Y dijo, sin nombrar a nadie, que en algún momento del año 2022 tuvo la certeza absoluta de que la relación había terminado mucho antes de que el comunicado oficial lo anunciara. Esa frase fue, para muchos analistas, la confirmación más explícita. Sin decir nombres, sin acusar a terceros, sin entrar en detalles jurídicos, la artista había dicho lo suficiente para que el público sacara sus propias conclusiones. En otra entrevista, esta vez con Elle Magazine para su edición americana, profundizó. Habló de una sensación que la había acompañado durante meses, sentirse invisible en su propia casa. Sentir que estaba cuidando a un padre enfermo en otro continente, mientras en Barcelona la vida seguía sin esperarla. Habló de la dignidad como brújula, de aprender a callar cuando lo que decir podía dañar más a sus hijos que cualquier otra cosa. Las revistas internacionales analizaron sus palabras con detenimiento. La pregunta no era ya si había habido un solapamiento de relaciones. La pregunta era cómo la artista había decidido contar esa cronología sin nombrar, sin acusar, sin convertir su dolor en escándalo abierto. Y la respuesta fue su método. Cantar, sugerir, dejar pistas para que el oyente atento entendiera. Aquel método, profundamente latinoamericano en su tradición narrativa, funcionó. La artista evitó conflictos legales formales. Evitó procesos por difamación. Evitó que su nombre quedara asociado a una agresión directa contra otra mujer. Y sin embargo, dejó claro en su público lo que necesitaba decir. La opinión pública entendió, y la mayoría se posicionó. Las redes en español, en inglés, en italiano, en portugués, se inclinaron mayoritariamente del lado de la cantante. Los programas de televisión rosa cambiaron su narrativa. Las revistas que durante años habían retratado a la pareja como un ejemplo de equilibrio entre fútbol y música, comenzaron a contar otra historia. Lo que Shakira confirmó, en realidad, no fueron datos concretos sobre fechas exactas ni declaraciones contundentes sobre nombres específicos. Lo que confirmó fue una experiencia. Y esa experiencia fue suficiente para que millones de mujeres alrededor del mundo se reconocieran en ella. Mujeres que habían vivido procesos similares, mujeres que habían sentido en su intuición lo que la realidad luego confirmó. Mujeres que habían tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a sus hijos. Esa identificación masiva fue, quizá, el verdadero alcance de las confirmaciones de la cantante. No el chisme, no el escándalo, sino el hecho de que millones de personas se sintieron menos solas al escuchar a una de las mujeres más famosas del mundo contar, con elegancia y sin agresividad, lo que ella había vivido. Las nuevas relaciones que se formaron después, tanto en su entorno como en el de su expareja, son hechos documentados públicamente. La cantante eligió no convertir esas relaciones en blanco de sus canciones más recientes. Sus letras más recientes hablan de superación, de empoderamiento, de maternidad, de música. Las menciones a terceros, cuando aparecen, son cada vez más sutiles. La artista parece haber comprendido que el ciclo de confirmaciones podía cerrarse y que su carrera futura no necesitaba seguir alimentándose del conflicto pasado. Hoy, varios años después de aquellos meses de revelación, la cantante se ha movido hacia otras conversaciones. Habla más de sus hijos, habla más de proyectos, habla más de sus raíces. Las referencias al pasado se han vuelto ocasionales. Y sin embargo, lo que confirmó en aquellos meses sigue resonando. Porque cuando una artista de su alcance global cuenta su versión de una historia, esa versión queda fijada en la memoria colectiva mucho más tiempo que cualquier rectificación posible. La sospecha que el público tenía durante aquellos meses encontró en las canciones y entrevistas de Shakira no una sentencia jurídica, pero sí una confirmación emocional.
Y a veces, en la economía narrativa del mundo del espectáculo, la confirmación emocional pesa más que cualquier otra evidencia. Si esta historia te conmovió, comenta abajo cuál crees que fue la canción donde Shakira confirmó más claramente su versión de los hechos. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para seguir descubriendo las grandes historias de las estrellas latinas más queridas. La sospecha que el público tenía durante aquellos meses encontró, en las canciones y entrevistas de Shakira, no una sentencia jurídica, pero sí una confirmación emocional. Y a veces, en la economía narrativa del mundo del espectáculo, la confirmación emocional pesa más que cualquier otra evidencia. Si esta historia te conmovió, comenta abajo cuál crees que fue la canción donde Shakira confirmó más claramente su versión de los hechos. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para seguir descubriendo las grandes historias de las estrellas latinas más queridas.